laboratorio, hay un tema que es muy importante y que durante la epidemia del COVID, la gente que en general ha fallecido con este síndrome que se llama síndrome de estrés respiratorio del adulto, o los mexicanos pueden decir síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, que es un síndrome que no puede ser y etiologías de distinta naturaleza, que en principio fue descrito como diabetes sinónimo. Lo describe, por ejemplo, como pulmón se presentaba casi siempre pacientes en pacientes en shock. Y había un compromiso pulmonar, por eso se llama pulmón de shock. Lo importante de este síndrome es que es una forma de edema y como fue descrito en esta época, se llamó también pulmón traumático. Oswald, como les decía, en 1937, estudió en 12 casos la operación que requiere esta sintomatología de la respiratoria, tomaron una planta en ese forma de tomografía y vieron todos los campos que iban a dar completamente blanco. Esto es el edema pulmonar, en ambos lados. Y este compromiso pulmonar, ¿qué es lo que producía en los pacientes? Suicidio respiratoria aguda. Simplemente de la respuesta de la enfermedad. Ya cuando después se pudo hacer algún tipo de medición, se evidenció que en este sentido la confianza del pulmón está muy bien. Lo importante es que este síndrome está asociado a una gran variedad de factores presentados causantes de lesión pulmonar. Entonces, el síndrome respiratorio del adulto que se llama síndrome, como ya les he dicho, es una enfermedad con entidad pulmonar específica, pero los que se enferman de esto, en este síndrome, son obviamente definición. ¿No? Es una condición clínica aguda que se caracteriza por la presencia de infiltrados bilaterales en pulmonares. Si nosotros le hacemos unos gases, vamos a ver que hay infección. Esta infección siempre se carácter agudo, crónicas. Y obviamente hay un edema pulmonar, pero el edema no es dicen que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esto, debemos describir el edema pulmonar cardíaco. Este edema pulmonar cardíaco es lo que falla cardíaca. Este edema no es. ¿Y cómo se ha logrado establecer que no se llegue a falla cardíaca o que se llama cardíaca? Cuando se hacía medición nominal de la presión capilar pulmonar, ¿sabe qué significa? Es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la presión de la ventrícula izquierda. O sea, es la diastólica. Entonces, esto se llama presión capilar pulmonar. ¿Y por qué se dice que este síndrome no es cardiogénico? Porque esta está en el problema. La presión capilar esta fue una definición dada por este autor en esta revista. Ahora, este síndrome a lo largo del tiempo ha sufrido distintas clasificaciones.
Una primera que ha clasificado este síndrome en dos: visión pulmonar aguda, y síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Ambas vean invertimos lo mismo. Lo que hace esta clasificación, lo que permite hacer esta clasificación es la PAC. ¿Saben qué es la PAC, no? Es la relación de la presión arterial de oxígeno, la presión de oxígeno, eso se llama PAC. Pero estos datos son del nivel del mar. Vean, si es menor o mayor a 300, entonces estamos en el nivel del mar. La PAC en la costa es superior a 400. Luego hablaré de acá. Y es distrés respiratorio cuando esta PAC es menor. O sea, la PAC ha servido para hacer esa clasificación. En ambos hay diferencias laterales, y cuando se ha logrado una disfunción capilar pulmonar, siempre ha sido menor a 18. ¿Okay? En 2012 hay una definición que se llama de Berlín, que es un poco más complicada. Pero esta clasificación para la fisiopatología, para esta materia, no es tan importante que lo sepan, pero ¿en qué, cómo lo ha clasificado? En leve, moderado y grave. Y para hacer esta clasificación de leve, moderado y grave, ha tenido en cuenta siempre la PAC, pero el tratamiento. El tratamiento de este síndrome es a través de la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica son algunas medidas, y en base a eso lo va a calificar. Este pitch indica acción positiva de la respiración. En base a esto, a clasificar un medio moderado. Obviamente, esta no la podemos utilizar en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la parte de nuestro medio va a ser lo normal. Si la parte de la sedación, PO2, fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno sigue siendo igual a todas partes. ¿Cuál es nuestra PO2? Vale. 60 entre 21 y 0,21, ¿cuánto sabe? 280. Quería decir que todos los que vivimos en la paz de Dios, por eso necesitamos para la paz hacer alguna investigación. Entonces, cuando hablamos de la altura, debemos tener que vivimos aproximadamente 5 millones de kilómetros de la. Y la paz de altitud que tiene más habitantes. Vamos a hablar de la base de la son casi 250 ciudades. Y a la altura que tiene un nivel de nuestro, pero hay muchos habitantes. Bien. Entonces, les he dicho que el distrés respiratorio es una forma de edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar, en general, el edema agudo tiene, desde el punto de vista de la fisiopatología fresca, una alteración de las fuerzas de Starling, otra alteración del endotelio, hablamos de estrés, llevamos a y tres, especial mecanismo de producción de edema pulmonar y circulación del sistema inmunitario. Cuando hablamos de edema de cualquier parte del cuerpo, tenemos que ver cuál de estos corresponde. Y entonces, el edema del estrés respiratorio no es nada más el aumento del líquido del intersticio. Estamos hablando de edema pulmonar, ese intersticio, ¿dónde está? En el parénquima pulmonar. Bueno, y para que eso ocurra, tiene que falla cardíaca o alteración de la pulmonía. Estos son los que acabo de decir. Después de estar en el edema cardiogénico, ¿qué aumenta? En otras circunstancias, por ejemplo, el síndrome nefrótico, las cirrosis que hay, disminución de la presión córtica por la menor concentración de ejercicio. Eso también forma, nos lleva a la producción de edema, pero esto es por fuerzas. Y en general se ve que las fuerzas que tienden a sacar el líquido, que se mide a través de las fuerzas cardíacas, relativamente,
siempre son un poco superiores a las del método. Son las muestras que hacen al vaso y y este exceso por donde vuelve al sistema linfático. Por eso es que desde el punto de vista de Heidegger, una vez es constituido. El tercero es la operación. El estadio, segundo estadio, no vamos a volver a usar el exceso vuelve a las causas de edema. Entonces, las causas de edema en general, ¿a qué se debe? A disminución de la transfusión, disminución de la presión oncótica de las plantas, alteración de la permeabilidad de la endotelio. Esta es la que se altera. ¿Y por qué se altera? Vamos a ver enseguida. Y el 4 pertenece al sistema de esto es raro, pero por ejemplo en África y la es una parasitosis que obstruye el sistema linfático del cerebro. Aquí podría alterarse claro, sí, podría por la presencia de un cáncer. O sea, este que se por parte que está aquí escrito es un mecanismo. Entonces, ¿cuál es el modelo conceptual del síndrome de estrés colocado aquí? Primero, que como les he dicho hace un momento, la confianza está disminuida. Esto nos va a conducir a toxina, ¿no? Gases, nuestro medio está en el 60%. ¿A qué se debe? Que hay un aumento, este lema, de la permeabilidad vascular. ¿Y esto qué es lo que produce este aumento de la permeabilidad vascular? Lesión pulmonar aguda, que siempre es difusa. Eso quiere decir que toma ambos pulmones, debería ser ambos pulmones. Y eso, esta lesión hace que el tejido pulmonar que debe estar aireado, el pulmonar, y eso también ayuda a que haya más infección. Otro mecanismo en este síndrome conceptual es cuando llega la insuficiencia respiratoria desde el punto de vista del fisiopatología, la insuficiencia respiratoria se ve alteración de la ventilación, aumento de los cortocircuitos como este caso. Puede ser que los cortocircuitos son normales, no deben ser más del 5% de la dirección, alteración del endotelio. ¿No? Entonces, el parénquima pulmonar está constituido de dos tipos de células, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 constituyen el 90% de la superficie del pulmón. Estas células de tipo 1 tienen poca tolerancia al mercurio. Las células de tipo 2, que se constituyen el 10% de la superficie, son células vulgares. Estas tipos 2 tienen mayor tolerancia al daño. Y otra característica importante de diferencia es que proliferan rápidamente y se diferencian, o sea, se hematológicos del tipo 1. La otra cosa importante es que estas células tipo 2 producen el surfactante. Acuérdense que el surfactante tiene que ver con la función. Por eso que este estrés al principio se llamó también membrana gliadina por disminución y se pensó que era casi. Entonces, las consecuencias de esta alteración, ¿cuáles son? Que el epitelio se vuelve más permeable, en consecuencia mayor salida de la justicia. Se lesionan estos tipos, tipo 2, y el edema no se sabe. Disminuye la producción de surfactante, en consecuencia de eso, la membrana gliadina de los niños se llama alaniola. Se pierde la barrera epitelial por daño directo, y esto puede además complicarse con una infección
habitualmente bacteriana. A eso se llama bacteriana. Eso es lo que ha ocurrido con comida producida distrés. ¿Y por qué ha muerto la gente? Y esas han hecho que además los pacientes hagan shock séptico cuando ven no han muerto, no, todas estas. La otra característica del petróleo se está dando no se regenera y empieza una fase proliferativa del petróleo. ¿Okay? Bueno, entonces la etiología puede ser directa, cualquier neumonía, embolia grasa, hemorragia, directa quiere decir que el árbol traqueobronquial está directamente dañado por cualquiera de estas. O puede ser indirecta, esta es la causa más común, por ejemplo, secundaria a acción séptica. El politraumatismo grave puede ser que se llamaba shock traumático, porque se veía en este tipo de enfermedad. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas que no es infecciosa, produce estrés respiratorio. Shock, quemaduras, o sea, esta etiología lo hace por vía directa, quiere decir que no existe la corriente sanguínea, la liberación de la información va a dirección al endotelium. Entonces, existen dos. Si alguien se quema en el superior, lo más común es que el daño sea tipo I. ¿Okay? Y obviamente entra en juego todos los componentes de la inflamación del entorno. Pero no solo eso, entran este daño del epitelio, actores morales, actores minerales, todo lo que han visto en endotoxinas son muy importantes. Porque esta endotoxina que es liberada por las bacterias negativas es la que mayor producción por el shock séptico, entonces dañan el memoria. Y por la acción de otros hormonas, ¿por qué lo menciono? El sistema respiratorio es una inflamación por estos mismos. Okay. Desde el punto de vista de la fisiopatología, en este síntoma se describen tres fases. Una inicial que se llama fase exudativa, una posterior que es la fase proliferativa y finalmente la tercera que es la fase fibrótica. Esta puede ser también desesperación, no todo el muere, también se recupera. Pero si predomina la fibrosis, entonces los pulmones se quedan duros, no se expanden. En esta fase exudativa lo que hay desde el punto de vista psicológico es un gran joven y violento. En la fase proliferativa, ¿qué va a haber? Inflamación intersticial y cambios fibróticos tempranos, desde la fase o fibrótica, que fibrosis importante inflamación. Entonces, este síndrome de solución, algunos tienen la restricción íntima del pulmón, pero otros se quedan en esta fase 3. En la fase exudativa, ¿por qué se caracteriza? Porque hay destrucción del endotelio. Esta destrucción del endotelio, ¿a qué nos conduce? A que la permeabilidad de la membrana endotelial del pulmón aumenta, o sea que a líquidos y proteínas. El hallazgo de este proteína y este líquido hace que hablemos de un exudado. Puede decir que debe ser igual que el líquido plasmático, cuando se exuda, cuando hay proteínas, se exuda bacteria. Esto hace que haya conjunto de líquidos en el espacio alveolar. Las proteínas plasmáticas celulares igual se analizan y se ven, se descubren, y además hay presión de los vasos. Entonces, esta es la base desde el punto de vista de la fisiopatología, la más importante de esta síndrome que está descrita en el. Entonces,
¿Cuál es la alteración inicial? La ocupación es una tomografía de los espacios alrededores por este banco que es líquido. El análisis que han hecho en algunos lugares, ya lo veremos, han hecho una broncoscopía, han sacado el líquido de la laboratorio y han visto que es ciconproteína. Como es ciconproteína, parece que las proteínas actualmente no básicas. Entonces, como han encontrado proteínas, ¿cuál ha sido la conclusión? Disminución de un proteína. Después de significa la cadena, ¿se entiende, no? En realidad eso es el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, esta lesión alveolar se vuelve más frecuente en los líquidos. Como les dije al principio, se lesionan los neumocitos tipo 2. Estos pierden la capacidad de que les reforcen, ¿no? Y aquí estamos en la fase aguda oxidativa que acabo de decir. Esto ocurre totalmente en la primera semana. Luego, además, se suma que hay menor producción de surfactante porque están dañados los neumocitos. Y si están dañados, ¿a qué sirve? Que alveolos colapsan. Lo que vemos nosotros en la radiografía colapsa. Se pierde la barrera epitelial. ¿Y esto aquí nos va a llevar a mayor infección? ¿No? Y este epitelio dañado pierde ¿de quién? De regeneración y de la cáncer de fibrosa. Es decir, uno de los pacientes que sobreviven a esta enfermedad se vuelve así fibroso. Y si se vuelve regenerada, pues no hay un buen. ¿Ok? Fisiopatología. En la fisiopatología del tejido respiratorio no puede haber un daño indirecto con el El daño indirecto, ¿consecuencia de qué es? De la respuesta inflamatoria, de la lesión del endotelio que acabo de describir, se adelgaza el endotelio y daño directo. Acá, ¿a qué se debe? A que se liberan los mediadores de inflamación, se activan las proteínas, se unen entre sí, aumenta la permeabilidad de que la unidad intestinal de consecuencia de mayor salida de líquido del intestino y el pequeño es incapaz de seguir. Por eso va a una base. Y esa tercera base, la segunda base, es porque se activa la función sistema linfático, como hemos visto, se liberan muchas sustancias vasoactivas de la inflamación. Vean ustedes, pérdida de la función oncótica. Acuérdense que la función oncótica para qué sirve para mantener el equilibrio de los vasos. Como está lesionado el endotelio se fuga, ya no puede mantener el líquido dentro del vaso y le eleva gas, aumenta, ¿no? Y hay disfunción del surfactante porque los neumocitos están dañados. ¿Ok? La fisiopatología. Hay entonces un daño pulmonar. Y otros mecanismos crónicos que se liberan porque el estado de citoquinas. Estas se activan, hacen que, por ejemplo, la actividad se altere. Acuérdense que la actividad se sufre para qué, para producir. Si se altera, entonces el estrógeno se activan los mecanismos naturales, los macrófagos secretan las citoquinas, y dentro de estos podemos describir a la interleuquina puede estimular a los fibroblastos. Esta es una radiografía o un diagrama típico que está en el. Este es el alveolo pulmonar normal, este es el daño. Alveolo pulmonar. Hay una fase aguda en la cual, en primer lugar, el surfactante se inactiva. Luego, estos neumocitos tipo 2 se alteran. Posteriormente, hay neumocitos
hay algunos que están lesionados y otros están intactos, persiste el daño y hay la presencia de edema, no es especial, lo mismo, lesión pulmonar, sí, lesión pulmonar aguda, hace que se alteren los distintos tipos de célula y lo importante es que el líquido se empieza a acumular en el intestino. Este líquido hace que se prolongue en el tiempo y los produce lo que se llama la diarrea, y esto alivia de esa forma el tejido pulmonar está vean ese tema de diferenciarse no hay nada puede ser que haya un radiogénico cuando la presión cardiovascular y esto es lo mismo entonces hay necrosis celular, se altera la pulmonar muscular, cambio de edema, por este otro lado hay fibrosis, que es el último de la fibrosa, y el pulmón no puede realizar su función que es la alimentación. Desde el punto de vista de la clínica, nosotros como médicos vemos con qué se caracteriza probablemente la fibrosis respiratoria. El paciente nos va a levantar discos así, para respirar, tal vez encontrarlo muy importante en su ciencia respiratoria y la utilización de y esto, los tróficos, por ejemplo, que esta aplicación del costo normal, todos estos se liberan y además de producir lesión directa en el endotelio, producen diferentes cosas. Entonces, en conclusión, en este signo que hay alteración del inventario de los hay hipoxemia y inventario generalmente. Además, nosotros podríamos unir otros circuitos antiinflamatorios. La mecánica pulmonar es igual. Como les he dicho al principio, la distensibilidad está disminuida, la distensión está aumentada. Necesitamos para meter oxígeno en los pulmones, presiones de insuficiencia que sean muy altas, hay menor retorno venoso y el gasto cardíaco. En la fase final también se altera y llega a la vida. Desde el punto de vista de clínico, hay la clínica, el espacio no es limitado, hay mayor volumen de oxígeno, mayor consumo de oxígeno, y todo esto nos va a conducir a que los músculos de respiración entren en discusión. Y el agua extravascular pulmonar, ¿a qué se debe? A este aumento. En el análisis, enviarse con este líquido que es para alveolar, hay edema intersticial, que está pegado y mayor. Y en la hemodinamia pulmonar, en la fase final, puede haber esa función. La tira como una fibrosa, no hay. Cuando existe prevención de la tira, no es significa que hay en la fase final, cuando se la la fase fibrótica es esta, todos estos y aquí nos conduce a un intercambio de gases. Esto es la fase final, fase fibrótica de los colores. Bien, esto es lo que ocurrió
vieron que era exactamente lo que producía el exceso. Al principio la teología no se sabía, ¿no? Después se pudo mirar, era directamente los pulmones, pero no se y muy apoyado. Todos empezamos españoles y esto se comentaba, porque también estaban adultos, y una de las terapeutas que me preguntaron, obviamente, y se han encontrado que Jesús era habitualmente recién receptores público para aumentar pero esta maniobra es una reacción. En esta fase inicial también el miedo para hacer todo esto que significa 12 horas lograr la mejor buena en ese momento entonces les he dicho que este síndrome suele ser ¿no? Entonces, ira severa es lo que produce esta mortalidad hace que el aumente, pero esto se hace severa. Un 20% de los pacientes en la migración de la fallecen por esto. Y esto es una, no me acuerdo de la forma de la división del estrés en la cura. Puede ser que el estrés normal, estrés, pues estrés de siempre, no, se aplica esto a una comunidad, y establecí, esto está publicado, pero no es una verdad, la mía es una lesión pulmonar aguda en nuestro medio, 160. Si la costa es, ¿cuánto? 100. Y lesión pulmonar es en nuestro medio por 112. Eso hay que estudiar, leer, esta forma de hueso. Ahora, el tratamiento. El tratamiento obviamente es mejorar el funcionamiento. Entonces, una definición que seguramente les van a dar en insuficiencia respiratoria se define como la disminución de la PaO2 a menos de 60 respiratoria. Eso está bien, por supuesto. Nuestro PaO2 normal, ¿cuánto es? 60. Eso quería decir que no. Gases completamente alterados con entonces, el tratamiento, ¿con qué nivel de PaO2 en la post-construcción está? Hace muchos años esto y vimos que recibía ventilación cuando la PaO2 en este medio hice lo mismo para la CO2. Acuérdense que el CO2 normal
en la costa de Pacos. Con 40 en la costa, y en nuestro medio me salió 35. Y para el pH 725, como les digo, y bueno, simplemente a mí no me gusta hablar mucho de pero en este tema especial para mí, y de los primeros y siempre están interesados en ver cuáles son los niveles los cuales nuestros la ventilación mecánica no está de colocar a un enfermo, a un ventilador mecánico para mejorar los gases que están respirados. Actualmente la presión de oxígeno baja y la presión de alta, por eso. Pero esta ventilación mecánica tiene muchas propiedades. Toxicidad del oxígeno, hay sobreventilación y además puede producir adhesión inclusive por el ventilador. Todo esto se debe supuestamente a la mayor distribución que es la alternativa de atención alveolar, colapso alveolar, la disponibilidad y hay una reducción de los. Entonces, cuando estos pacientes están sometidos a tratamiento de la ventilación mecánica, que las medidas de acción para que la ventilación mecánica sea algo positivo para el entorno. Entonces, participé en un estudio que se llama la ventilación mecánica, es expuesta a la investigación clínica. Informes de 2008, ya. Y esto me dio algunas conclusiones. Estas son las primeras impresión de soporte estético. Simplemente el uso de presión de soporte, que es lo que hoy tenemos, nuevamente la populación de transporte entonces, este trabajo de conclusión nos muestra que la implementación de la ventilación mecánica en esta tecnología ha hecho que la calidad de los discípulos países para el estudio entonces eso es lo que yo podría decirles de este